nosotros, cada uno, estar de la mano de Dios, estar confiados en el Señor, podamos estar firmes, podamos estar avanzando, buscando más de Dios, le aseguro, hermanos, que las cosas van a ser distintas en este año. Si estamos buscando de la presencia de Dios, si estamos buscando su rostro, si somos fieles, si vivimos una vida agradable al Señor, vamos a ver cosas distintas en este año y las cosas pueden ser muy diferentes al año anterior. ¿Qué tenemos que hacer? No basta solamente con tener intenciones, porque es muy bonito, ¿verdad? Tener esos propósitos, tener esos planes, esas metas, esos sueños, y eso muchas veces queda como intenciones, como un deseo. Pero cuando pasan los días, como que nos olvidamos, perdemos ese objetivo, pues perdemos la visión y como que nos olvidamos. Pareciera que así sucede, como que arrancamos el año con muchas fuerzas, arrancamos el año con mucha energía, pero al transcurrir los días, al ver los problemas, las pruebas, las dificultades, al ver que las cosas no nos salen como esperamos, entonces pareciera que esas cosas solamente quedaron como deseos y como intenciones del corazón. Pero tenemos que hacer algo diferente, no solamente que se queden como intenciones, sino que sean resoluciones del corazón, sino que podamos nosotros tomar una decisión y determinarnos en poder cumplir eso que nos hemos trazado, que nos va a costar. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Nadie ha dicho que hacer una dieta es fácil, nadie ha dicho que obtener un empleo es fácil, nadie ha dicho que servirle al Señor es fácil. Pero si nos hemos resuelto, si nos hemos determinado, si hemos dicho voy a buscar de Dios, voy a leer la Biblia, voy a orar, pues vamos a tener que seguir hasta poder cumplir ese objetivo y poder terminar las cosas y no dejarlas a medias. ¿Por qué nos alegramos de comenzar un nuevo año? Por lo mismo, porque hay una esperanza de un futuro mejor. Porque está la esperanza de que este año puede ser diferente, que este año es una nueva oportunidad. Comienza un nuevo año, podemos decir una nueva oportunidad que Dios me está dando. Es una nueva oportunidad para terminar las cosas que inicié, que no terminé, que dejé a medias. Es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Es una nueva oportunidad para rectificar y para hacer las cosas como Dios quiere. Comenzamos con mucha alegría porque tenemos esa esperanza, ese optimismo de que las cosas van a ser diferentes. Pero vamos a ver algo, para poder obtener ese éxito, para poder obtener esa victoria en este año, vamos a ver cosas que no debemos hacer, riesgos que no debemos tomar, riesgos que van a ser demasiado peligrosos para nuestra vida espiritual, cosas que si hacemos, pues vamos a poder llegar a un punto en que vamos a estar demasiado lejos. Y ya no vamos a tener un punto para regresar. Vamos a estar en un punto sin retorno si llegamos a esas situaciones. ¿Qué cosas que no debemos hacer? Riesgo que no debe correr un cristiano en este año 2013. Por eso les decía que vamos a ver algunos versículos según el Evangelio de Lucas. Vámonos a Lucas 2, versículo 41 al 45. Lucas 2, versículo 41 al 45, riesgos que no debe correr un cristiano. Y el primer riesgo es no ir en la vida o ir por la vida sin Jesús. Ese es el primer riesgo que no debemos correr, ir por la vida sin Jesús. No debe ser ese riesgo, no lo podemos correr, es demasiado peligroso para nuestras vidas espirituales. Dice así la Biblia: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Esta es una historia muy conocida. Sabemos muy bien que a los 12 años José y María tuvieron que ir a Jerusalén para poder celebrar la fiesta de la Pascua. Eso era algo que tenían que hacer todos los judíos. En su vida tenían que ir siempre a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y habían ido con Jesús. A esta altura él tenía 12 años. 12 años. Pero lo que me llama la atención de esto es que cuando se regresaban ya de la fiesta, ellos pasaron un día entero sin darse cuenta que Jesús no estaba con ellos, sin darse cuenta de que Jesús no estaba a la par de ellos. Imagínense, yo le pregunto a los padres de familia, ¿qué pasa cuando en un momento dado sus niños se les han perdido, digamos, en el mercado o en el centro comercial?
qué terrible debe ser eso, ¿verdad? Qué susto, qué pánico, qué angustia el hecho de no encontrar al niño en el supermercado. De repente el niño se quedó viendo los juguetes y ustedes se distrajeron, y de repente cuando miran alrededor no está el niño, no está la niña. ¿Qué se hizo? Y como hoy en día se escuchan muchas noticias terribles, ¿verdad? Eso es un pánico, es una angustia terrible. Ahora imagínense cómo se debió haber sentido estos padres al no ver a Jesús. Pero lo que me llama la atención es que había pasado un día y ellos no se habían dado cuenta que Jesús no iba con ellos. Tremendo, ¿verdad? Jesús no iba con ellos, iban tranquilos, iban con una gran multitud, iban con la gente, iban platicando, iban contando qué bonita la fiesta, qué bonito lo que pasamos, qué bonito lo que pudimos ahí vivir en Jerusalén, y bueno, tantas cosas. Quizás viendo ahí las mercaderías que llevaban, que habían comprado y todo eso. Pero no se habían dado cuenta, Jesús no iba con ellos. Por eso Jesús dijo: separados de mí, nada podemos hacer. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Y eso es algo que no debemos nosotros correr ese riesgo de ir por la vida, de emprender cosas, de hacer determinadas situaciones sin contar con el respaldo de Dios, sin contar con el acuerdo de Dios, sin saber que Dios está de acuerdo con eso. Porque de lo contrario vamos a ir al fracaso. Vamos a ir de veras, vamos a tener derrota si nosotros dejamos a Jesús. Por eso esto también me recuerda lo que le pasó a Sansón. Sansón estaba tan seguro que iba a poder vencer a los filisteos. Sansón estaba tan seguro de que iba a poder una vez más poder derrotar a sus enemigos, poder romper las ligaduras. Pero cuando él lo quiso hacer y él quiso pelear nuevamente con los filisteos, aún como lo había hecho en las anteriores ocasiones, aun cuando él sabía de que no estaba bien con el Señor, aun cuando él sabía de que se había alejado de Jehová, él quiso volver a hacer las cosas de la misma manera. Pero cuando se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas, se había dado cuenta ya demasiado tarde. Él se dio cuenta de que Jehová se había apartado de él. Hay momentos donde nos acordamos, nos damos cuenta ya demasiado tarde que hicimos las cosas y dijimos: híjole, hice las cosas sin saber si Dios estaba de acuerdo, sin saber si era la voluntad de Dios, sin saber si Dios estaba de acuerdo con lo que yo estaba realizando. Por eso, antes de poder emprender un camino, antes de dar un paso, debemos saber si Dios va con nosotros, si Dios ya va adelante de nosotros, si Dios está de acuerdo con lo que estamos emprendiendo, cualquier cosa que sea, si Dios está ahí a la par nuestra. Pero si nosotros avanzamos y vemos que Dios se quedó atrás, si vemos que Dios se quedó allá, entonces ya no sigamos, sino que digamos: Señor, entonces si no quieres que vaya por este camino, voy a ir por donde tú quieres que vaya. A veces así nos pasa, hermanos. A veces hay cosas que queremos hacer, pero sabemos que no es la voluntad de Dios. A veces hay cosas que hacemos y sabemos que no es la voluntad, pero es lo que nosotros queremos hacer. Pero Dios nos dice: no es mi voluntad, no vayas sin mí. No vayas en este año, hermano, hermana, que está usted acá, sin Jesús. No vaya a emprender algo sin la presencia del Señor. No vaya a dar un paso, a tomar una decisión sin el respaldo de Dios. No podemos correr ese riesgo, hermanos, porque es demasiado peligroso ir la vida sin Jesús. Estos padres encontraron a Jesús, lo buscaron y lo hallaron. Igualmente, si nosotros vamos sin Jesús, podemos buscarlo y lo hallaremos. ¿Qué otro riesgo no podemos correr? Desechar a Jesús. Lucas 8:37. Lucas 8:37. ¿Qué otro riesgo, qué otra decisión no podemos tomar en este año? Lucas 8:37. Desechar a Jesús. Y ustedes recuerdan muy bien la historia de cómo el Señor llegó a la región de los Gadarenos, la región de Gadara. Y cómo Él hizo un milagro, cómo Él hizo una liberación, cómo Él pudo salvar a este hombre que estaba endemoniado y que a todos le causaba miedo. Nadie quería pasar por el cementerio porque sabía que ahí estaba un hombre loco, desnudo, que tiraba piedras y que los quería golpear, que estaba ahí atado con cadenas. Era un hombre que nadie daba nada por él. Era un hombre que era el terror del pueblo, era el terror de la ciudad. Era terrible oír los gritos, oír las maldiciones que este hombre podía proferir. Estaba endemoniado, tenía una legión de demonios. Imagínense cuánto significa eso, tener 12,000 demonios.
que es lo que consideran algunos que podía haber tenido este hombre, porque la legión romana estaba compuesta de unos 12,000 soldados. Entonces este hombre tenía 12,000 demonios. Imagínense a alguien con un demonio lo que puede hacer, y este hombre tenía 12,000. Terrible. Cualquiera pudo haber dicho: alguien que venga a ayudarnos. Cualquiera pudo haber dicho en esta región de Gadara: necesitamos a alguien que nos auxilie, necesitamos a alguien que venga y saque a este loco y componga a este loco y lo lleve al manicomio o algo, pues no sé. Pero fíjense que el Señor llegó e hizo un milagro. Y vino el Señor a ese lugar. Lo que nadie podía haber hecho, lo que nadie pudo haber hecho durante todo ese tiempo, Jesús lo hizo en un momento de visitación a esa región. Y eso es lo que Dios hace. Cuando llega sus tiempos de visitación, hay tiempos de visitación del Señor donde suceden milagros, donde suceden maravillas, donde Dios viene a nuestras casas, donde Dios viene a nuestros hogares, donde Dios viene a nuestra iglesia y quiere despertarnos, y quiere avivarnos, y quiere tocarnos. Y esto es lo que hizo el Señor Jesús. Llegó a esa región de Gadara para traerles bendición, para traerles vida, para traerles respuesta, para traerles solución. Cualquiera pudo haber dicho: si hubiéramos estado en ese lugar, hubiéramos invitado al Señor Jesús para que comiera chompipollo con nosotros. Amén. Si hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? Lo hubiéramos invitado a que pasara la Navidad con nosotros, que pasara el fin de año. Señor, ven, tú estás acá, te estamos esperando, hemos oído de tus maravillas, de tus milagros. Pues ven, entra a mi casa. Te estábamos esperando. Pero ¿qué hizo esta gente? Ustedes saben muy bien lo que hicieron. Desecharon, rechazaron a Jesús. Lucas 8:37 dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Triste a la verdad. Un milagro había hecho el Señor. Había liberado a este hombre. Este hombre estaba agradecido de tal manera que le estaba diciendo: Señor, yo quiero ir contigo a predicar. Por eso dicen que este hombre fue el primer misionero que se menciona en los evangelios, porque fue el hombre que estuvo dispuesto a ir con el Señor. Y el Señor le dijo: no quiero que vayas conmigo, yo quiero que tú vayas a todas las regiones, a todos tus vecinos, a todas las familias de aquí cerca, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese fue el primer misionero que Dios encomendó. Algunos dicen que así fue, aparte después de los discípulos. Entonces veamos acá que estas personas rechazaron a Jesús, le dieron la espalda. Señor, no te queremos. Señor, no queremos saber de ti. Señor, no queremos oír de ti, Señor. No queremos saber de tus palabras, Señor. Ya hemos escuchado mucho, ya hemos visto demasiado, ya hemos experimentado eso, ya lo hemos sentido, Señor. ¿Para qué? No te necesitamos. Eso es lo que pudieron haber dicho estos hombres. No te necesitamos, Señor. Y Jesús, siendo muy caballeroso, Él no va a estar en un lugar donde no le aceptan, donde no le reciban. Por eso el Señor dice que allá en Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Cuál es la clave ahí? Que le abramos la puerta al Señor. De lo contrario, Él no va a entrar a la fuerza. Él no va a entrar ahí a querer ordenar nuestra vida. No va a querer venir a cambiar no va a venir a cambiar nuestra vida si nosotros no se lo permitimos. Si nosotros no se lo permitimos, entonces por más que Dios quiera bendecirnos, por más que Dios quiera hacer cosas grandes con nosotros, por más que Dios quiera usarnos, por más que Dios quiera levantar y avivar nuestras vidas, si nosotros no se lo permitimos, si nosotros le ponemos barreras al Señor, por más que Él quiera hacer con nosotros, no lo va a hacer. Porque Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. La clave es, hermanos, en que abramos la puerta. La clave es que le aceptemos, que le recibamos. Y cuando hacemos eso, entonces recibimos bendición, porque dejamos que Dios pueda estar tomando el control de nuestra vida. Porque podemos dejar que Dios sea el que vaya dirigiendo nuestra vida. El riesgo que no podemos correr este año es rechazar a Jesús. No podemos correr ese riesgo. No podemos decirle: Señor, no te necesito. No podemos decirle: Señor, ya no queremos saber de ti. Al contrario, tenemos que decirle al Señor: Señor, quédate con nosotros. Señor, queremos más de tu presencia. Señor, quiero más de tu unción. Señor, quiero conocerte más, Señor. Quiero más de tu paz. Quiero más de tu gozo. Quiero más de tu amor, Señor. Quiero más de tu presencia. Que eso sea lo que podamos decirle al Señor. El Señor muchas veces puede venir con sus visitaciones,
¿Cuántas veces en medio de los cultos ha venido una visitación del Señor? Había una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, pero ¿cuántas veces nos hemos ido igual? ¿Cuántas veces no ha pasado nada? Porque no aceptamos, porque no recibimos, porque ponemos barreras, porque rechazamos la unción, porque rechazamos la presencia de Dios, porque queremos seguir viviendo nuestro estilo de vida como el que estamos viviendo, una vida alejada de Dios, una vida de religiosidad muchas veces, una vida de monotonía, una vida de acostumbramiento, pero no una vida nueva, una vida de avivamiento. ¿Cuántas veces Dios ha visitado y nosotros hemos salido igual de este lugar? Porque yo creo que cada vez que Dios ha visitado este lugar, cada vez que Dios ha manifestado su poder y su gloria, no creo, hermanos, que podamos nosotros salir iguales. Tenemos que salir diferente. Algo tiene que haber sucedido, algo tiene que haber cambiado, algo tiene que haber iniciado en nuestras vidas. Un deseo de buscar de Dios, un deseo de vivir en santidad, un deseo de hacer las cosas de una forma diferente. No creo que podamos ser iguales. Un riesgo que no podemos tomar en este año es desechar a Jesús. Otra cosa es seguir de lejos a Jesús. Lucas 22:54. Lucas 22:54 habla de Pedro. Pedro le seguía de lejos, dice la Biblia, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, hablando de Jesús. Y dice ahí, punto y aparte, ¿sí? Y Pedro le seguía de lejos. Lucas 22:54. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Quién era Pedro? Pedro era el discípulo impulsivo, era el discípulo lleno de fe, era el discípulo aventado, era el discípulo que no le importaba lo que dijeran los demás, pero él, si estaba dispuesto a hacer las cosas, las iba a hacer. Si no, veamos que de los 12 discípulos, ¿quién fue el único que caminó sobre el mar? Pedro. De todos los discípulos, ¿quién fue el que el Señor le dijo: no te he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Pedro. Pero era un hombre que, a pesar que tenía muchos defectos, tenía muchas virtudes. Era un hombre que le dijo al Señor: Señor, si todos te dejan, si todos huyen, yo te voy a seguir, yo voy a estar contigo, yo voy a pelear por ti, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel y a morir por ti. Pedro era ese hombre que hablaba mucho, pero muchas veces actuaba poco. Y a veces así pasa, hermanos. A veces mejor no hablar mucho y hacer las cosas, pero a veces pasa que hablamos mucho y no hacemos nada. Y Pedro muchas veces era de esos. Pero Pedro también era un hombre que se atrevió, que le creyó a Dios. Pero en estos momentos vemos a un Pedro muy distante, vemos a un Pedro muy diferente al Pedro que conocemos. Porque vemos a Pedro que le seguía de lejos a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos siguiendo de lejos a Jesús? Sí, alguien puede decir: yo vengo a la iglesia, yo estoy sirviéndole a Dios, yo leo la Biblia, pero eso no significa que tú puedas estar cerca de Dios. Eso no significa que tú puedas estar cerca de Dios, hermano. Porque el estar cerca de Dios significa hacer su voluntad. El estar cerca de Dios significa oír su voz y no endurecer nuestros corazones. Estar cerca de Dios significa reconocer nuestra necesidad del Señor. Estar cerca de Dios significa: Señor, sin ti no soy nada. Sin ti, Señor, como cantábamos, me muero, me seco, no puedo vivir lejos de ti. ¿Qué pasa cuando vivimos lejos del Señor? Nos secamos, nos morimos, nos marchitamos. Pero cuando estamos cerca del Señor, ¿qué sucede, hermanos? Hay vida, hay gozo, hay paz, hay amor, hay dominio propio, hay paz, hay paciencia, hay humildad, hay misericordia cuando estamos cerca del Señor. Pero cuando estamos lejos de Dios, entonces las cosas cambian. Se empieza a manifestar la ira, se empieza a manifestar la carne, las obras de la carne, se empieza a manifestar las malas palabras, se empieza a manifestar la impaciencia, se empieza a manifestar todas esas cosas que dice ahí la Biblia en Gálatas 6, que son en Gálatas 5, las obras de la carne: la ira, la maledicencia, la lascivia, el enojo, todo eso cuando estamos lejos del Señor. Y Pedro le seguía de lejos. Era un discípulo, pero estaba siguiendo de lejos al Señor. Era un discípulo que estuvo cerca, pero ahora está lejos del Señor. Y por estar lejos del Señor, ¿qué fue lo que se manifestó en su vida? Veamos el versículo 57. Pero él, ¿qué dice? Lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. La gente le decía: este es uno de los discípulos, este es uno de los que estaba cerca de Jesús, este es uno de los que seguían a Jesús.
Y Pedro, cuando se vio ahí que lo habían reconocido, él empieza a negarlo. Empieza a decir, yo no conozco a ese hombre. Y empieza a decir una serie de malas palabras, porque decían, este habla como ellos, este habla como uno de ellos. Pero dice la Biblia que cuando lo reconocieron por su forma de hablar, entonces él empezó a hablar malas palabras. ¿Qué pasa cuando seguimos de lejos al Señor? Lo negamos. ¿Y qué es negar al Señor, hermanos? ¿Qué es negar al Señor? Negar al Señor significa no poder dar un buen ejemplo. Negar al Señor significa no dar un buen testimonio ante las personas, porque lo estoy negando con mis acciones, lo estoy negando con mis obras. Puedo decir yo soy cristiano, puedo yo jactarme y decir yo voy a la iglesia, yo soy servidor, yo soy líder, yo soy esto y lo otro, pero con mis acciones estoy negando a Jesús. Con mis palabras yo puedo decir que soy cristiano, que soy un servidor, pero con mis acciones estoy demostrando que no soy nada. Eso es lo que le pasó a Pedro, negó a Jesús. Y es algo que no debemos hacer, que es un riesgo que no podemos hacer en este año, negar a Jesús. No brillar, no resplandecer, no ser luz en medio de las tinieblas. Eso significa negar a Jesús. Cuando nosotros podemos tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios a nuestros compañeros, a nuestra familia. Y cuando nos preguntan, ¿tú vas a la iglesia? No, yo voy de vez en cuando. ¿Y tú eres servidor? No, pues yo ahí medio llego. ¿Y tú lees la Biblia? Pues así de vez en cuando, de repente, cuando tengo ganas. Eso es negar a Jesús. Eso es negar a Jesús cuando podemos nosotros tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios y nos quedamos callados. Cuando no lo hacemos, estamos negando a Jesús. Riesgo que no podemos tomar en este año. Lucas 24, hermanos, vamos a Lucas 24. Lucas 24, versículo 15 a 16, dice: Lucas 24, estaban los discípulos yendo en el camino a Emaús. Iban con Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué especial, ¿verdad? Cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos ya para desmayar, para rendirnos, viene el Señor, se acerca y camina con nosotros. Así estaban los discípulos en el camino de Emaús. Estaban desconsolados, estaban ellos tristes. El Señor fue crucificado y el Señor, teníamos tanta esperanza que Él fuera el Mesías, teníamos tanta esperanza que Él fuera nuestro Salvador. Iban diciendo estos discípulos, pero lástima que lo crucificaron. Qué tremendo. Así iban ellos. Pero dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es lo que hace el Señor cuando tú estás desconsolado. Eso es lo que hace el Señor cuando tú estás desanimado. Viene el Señor y camina contigo para fortalecerte, para ayudarte. Pero saben lo que pasó en el versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús se acerca. Jesús se le pone enfrente. Jesús les empieza a hablar. Jesús le empieza a decir palabras hermosas. Jesús le empieza a decir, ustedes no recuerdan lo que dice la Biblia, no recuerdan cómo el Antiguo Testamento y cómo los profetas habían anunciado al Mesías y esto y lo otro. Y ellos no escucharon, ellos no abrieron sus oídos. Lo estaban oyendo, pero no lo escuchaban. No habían reconocido que el que estaba ahí a la par de ellos era Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no reconocemos la voz de Dios? No reconocemos la voz de Dios que nos está hablando. Dios nos está diciendo, te he dado promesas, pero nosotros decimos, no creemos. Dios nos está diciendo advertencia, pero nosotros no las acatamos. Dios nos está diciendo, deja de hacer eso, pero nosotros decimos, no, Señor, una vez más, mañana, como dijo el faraón, mañana quita las ranas. Yo quiero una noche más pasar con las ranitas. Sí, quiero estar aquí de agarrarlas de peluche, de almohada, ¿verdad? Una noche más con las ranas. Mañana, le dijo el faraón, y así estamos. Y el Señor nos dice, deja de hacerlo. Deja de estar con esa persona. Deja de estar visitando a esos amigos, disque amigos. Deja de estar con esa gente. Te van a afectar, te están afectando. Y nosotros decimos, no, Señor, todavía no. Un poquito más, Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, te estoy dando promesas, voy a hacer grandes cosas contigo, levántate, créeme? Y nosotros decimos, Señor, es que yo me siento tan indigno, es que, Señor, esto es para otros y no para mí. Muchas veces no reconocemos la voz del Señor. Dios nos está hablando,
Dios nos ha hablado directamente y personalmente. ¿Cuántas veces? Cada día quizás, a cada momento, Dios nos habla. Dios está ahí a la par de nosotros, pero no reconocemos la voz del Señor. No reconocemos como estos discípulos que estaban con Jesús, pero no reconocieron que era Jesús. Pensaron que era otro, que era otra persona más, un forastero, un peregrino, un extranjero que iba por ahí. Pero no reconocieron. ¿Cuántas veces pasamos por la vida? Dios nos habla, Dios está ahí y hemos estado esperando el tiempo de Dios, hemos estado buscando la respuesta y Dios nos dice: ahí está la respuesta, ahí está la puerta que tienes que abrir, ahí está el camino por donde tienes que andar. Y nosotros, porque estamos embelesados en otras cosas, no reconocemos que ese era el tiempo de Dios, que ese era el momento de Dios, que esa era la oportunidad de Dios. Cuando Dios nos dijo: hazlo, tírate. ¿Qué tienes en tus manos? Pues tengo, ¿qué? Pues no tengo nada. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pues eso usa. ¿Qué le dijo el Señor al niño? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que has traído? Pues solamente 5 panes y 2 pececillos. Pues eso es suficiente. No es necesario que usted pueda decir: hermano, tengo que tener mucha experiencia, mucho conocimiento de la palabra de Dios para yo poder sí servirle al Señor. Para así yo poder entonces ya poder hacer algo para Dios. Cuando ya tenga mucho conocimiento, mucha experiencia, mucho tiempo de estar en la iglesia, entonces así sí, hasta que Dios me pueda mandar un ángel y hayan truenos y centellas, y entonces yo voy a entender que es Dios quien me está hablando. Cuando Dios te está hablando, no a través del terremoto, no a través del huracán, no a través del fuego como Elías quería que Dios le hablara. Dios te está hablando a través del silbo apacible, como Dios le habló a Elías. A través de los pequeños detalles, Dios te ha estado mostrando que Él está contigo. Dios te ha estado mostrando que Él va a seguir estando contigo, que Él quiere usarte, que Él quiere levantarte, que quiere sacarte de esa comodidad, de ese conformismo, de esa sequedad en que muchas veces nos podemos encontrar. ¿Qué más no debemos hacer en este año, hermanos? ¿Qué más? Leamos Lucas 23:39. Lucas 23:39. Tremendo. Porque toda esta gente estuvo ahí, muy cerca de Jesús, pero muchos no lo pudieron entender. Lucas 23:39, y dice la Biblia: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 2 hombres que estaban cerca de Jesús en una situación bien caótica, estaban ahí crucificados. Pero podemos ver cómo 2 hombres tomaron diferentes actitudes. Como 2 hombres pudieron tomar cada uno diferentes decisiones ante la misma persona, ante Jesús. Un hombre le reconoció como el Mesías, un hombre le reconoció como el Salvador, y todavía le dijo: acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Y el Señor le dice: vas a estar conmigo hoy mismo. Pero el otro hombre le injuriaba, el otro hombre empezó a decir una serie de cosas, blasfemias, no sé qué pudo haber dicho este hombre. Estaba diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Estaba burlándose del mismo Señor. Aquí podemos ver que este hombre estaba tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo también. Cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. ¿Cuántas veces hay gente que puede, como hemos dicho, puede estar viviendo una vida religiosa? Puede estar diciendo: yo estoy acatando esto, estoy haciendo lo otro. Estoy haciendo lo que la Biblia dice, pero vivimos una vida tan frías, tan sin amor, tan vacías, pero nos jactamos de que somos religiosos. Pero el Señor dice que la religión pura y sin mancha es aquella que puede ayudar al huérfano y a las viudas. Esa es la verdadera religión. Esa es la verdadera religión. Cuando nosotros podemos estar tan cerca de la cruz, tan cerca de la religión, tan cerca de una iglesia, de un edificio, pero podemos estar tan lejos de Cristo. Podemos tener acá la palabra de Dios, pero muchas veces no está acá en nuestro corazón.
tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Porque muchas veces solamente somos apariencias, porque muchas veces solamente somos palabras y no acción. Jesús quiere que podamos nosotros verdaderamente mostrar fruto, y fruto digno de arrepentimiento, porque ese es un riesgo que no podemos correr, hermanos. Está tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, si no recuerdo mal, en 2 Corintios 9, vamos a ver si no me pierdo, 2 Corintios 9 o 1 Corintios, pero él dice algo que me llama mucho la atención. Dice, versículo 24 de 1 Corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Sí, hay muchos que están corriendo por obtener ese premio, pero dice aquí el apóstol Pablo: pero corran de tal manera, corran de una forma que puedan obtener ese premio. No es correr a la loca, no solamente es levantarse y correr, sino que corran de la manera correcta. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿sí? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tremendo. No sea que yo haya sido mensajero, que haya podido yo llevar el mensaje a otros, que yo haya podido llevar a otros a Cristo, que yo pude haber sido un instrumento de Dios para poder alcanzar a muchas personas, pero no sea que yo vaya a ser eliminado. Yo tengo que correr la vida cristiana, tengo que vivir la vida cristiana de tal manera que pueda llegar hasta el fin viviendo de la mejor manera, agradable a Dios. Porque muchos en el camino se extravían, porque muchos en el camino se apartan, y muchos viven de vidas de glorias pasadas, y podemos decir: no, es que yo antes era un gran servidor. Si ustedes me hubieran conocido como era antes, yo era alguien que estaba siempre ahí tempranito, yo era el primero que llegaba. A mí me decían que era el que estaba ahí, ¿verdad? El vigilante, ¿verdad? Que llegaba a abrir, ¿verdad? Yo era el último en irme. Pero ¿de qué sirvió si cuando llegaste a tus últimos días de tu vida cristiana te apartaste? Y como dice el apóstol Pablo: yo voy a correr y voy a luchar de tal manera llegar hasta el fin. De esa manera no voy a correr, no voy a pelear así a la loca, no voy a correr y pelear así de tal manera que al final vaya a ser yo eliminado, vaya a quedar yo destruido, sino que tengo que mantenerme hasta el final, estar tan cerca de la cruz pero tan lejos de Cristo. Último riesgo que no debemos correr: correr hacia atrás, ir hacia atrás. Lucas 9:62. Lucas 9:62. Correr hacia atrás. Lucas 9:62 dice la Biblia que Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo creo que nadie de los que está acá puede decir que en algún momento no se sintió tan débil, tan sin fuerzas, que quiso dejarlo todo, que quiso volver atrás cuando empezó a ver las pruebas, cuando empezó a ver las tribulaciones. Y alguien pudo haber dicho: Señor, ¿y esto es la vida cristiana? ¿Y esto es lo que tú tenías para mí? Porque cuando yo estaba sin ti, Señor, las cosas pues parecían que iban un poco mejor, pero ahora parece que las cosas están un poco difíciles. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué sucede, Señor? Muchas veces en algún momento tal vez te has quedado sin fuerzas, te has quedado sin visión, sin pasión, sin fuego, y quizás en algún momento hubo duda, hubo temor, y decidiste o hubo ese deseo en el corazón: quizás sería mejor volverme atrás, quizás sería mejor vivir una vida así, no tan comprometida con el Señor, quizás vivir una vida light, una vida así al suave, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, vivir una vida tranquila, ¿sí? Porque si me meto y me comprometo más con Dios, significa que tengo que avanzar, significa que tengo que dar más de mí al Señor, significa que tengo que entregar mi yo, tengo que entregar todo al Señor.
quizás me quedo así viviendo una vida tranquila, y quizás has querido volver atrás. Por eso el Señor dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque si nos vamos a Hebreos, vamos a ver algo muy interesante. Hebreos versículo 10, Hebreos 10, dice la Biblia, Hebreos 10, 36. Veamos desde el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene, dice la Biblia, grande galardón. Por lo tanto, hermanos, si usted ha estado así como medio desanimado, porque todos en algún momento hemos pasado por ese desierto, el desánimo. Hemos pasado por ese desierto llamado la frustración, cuando te has esforzado, has batallado, has luchado, has orado, has clamado, has hecho muchas cosas, y a veces los resultados no es con lo que tú esperas. Y a veces viene la frustración, a veces viene el desánimo, y uno dice: ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo? ¿Valdrá la pena tanto tiempo? ¿Valdrá la pena tanta inversión? ¿Valdrá la pena? No se ha puesto a pensar, o solo a mí me pasa. ¿Sí? Yo creo que lo veo algo serios. No, yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Valdrá la pena estar allí yendo al culto? ¿Valdrá la pena estar ahí sentado oyendo al predicador, a los predicadores? ¿Valdrá la pena levantar mis manos? ¿Valdrá la pena alabar a Dios? ¿Valdrá la pena? Dice la Biblia: no perdáis pues vuestra confianza, que dice, tiene grande galardón. Grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, que Dios, en toda esa situación de la frustración, del fracaso, de la derrota, Dios nos quiere enseñar paciencia, ¿sí? Dios tiene un propósito para todos. Si no te salieron bien las cosas en el año 2012, es porque Dios quería que tú fueras más paciente. Que tú fueras paciente, que esperaras. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengáis la promesa. O sea, si seguimos haciendo la voluntad de Dios, a su tiempo, dice la palabra, vamos a obtener la promesa. Vamos a obtener la promesa si seguimos haciendo la voluntad de Dios. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Algunos dicen: no, el Señor falta mucho que venga, hagamos y deshagamos. El Señor se va a tardar. Así no, el Señor no va a venir pronto. Algunos así piensan, y por eso dicen: hagamos y deshagamos, ¿sí? Pero dice: el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y aquí dice algo bien interesante: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque no somos de los que retroceden, dice, para perdición. No somos de los que volvemos atrás, hermanos. No somos de los que tenemos que dar un paso hacia atrás. Somos de los que vamos hacia adelante. Por eso la Biblia dice que a Dios se han dado las gracias, porque en Cristo Jesús nos ha dado el triunfo, y vamos de triunfo en Cristo Jesús. De gloria en gloria quiere que el Señor vayamos, que vayamos creciendo, que no nos estanquemos, hermanos. Que no digamos: y esto es todo la vida cristiana, y esto es todo, Señor, esto es todo lo que tú tienes para mí. No, yo creo que Dios tiene algo nuevo para tu vida. Yo creo que tiene Dios algo mucho mejor, mucho más maravilloso para tu vida. Tiene muchas más cosas, muchas más experiencias, una nueva unción, más dones espirituales. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes, como dice allá en 1 Corintios, están procurando los dones espirituales? Estamos procurando los dones espirituales. ¿Cuántas veces hemos hablado en lenguas? Señor, yo fui bautizado en un campamento y ya no volví a hablar en lenguas. Fui bautizado en un culto de ministración y ya no fui a hablar, ya no hablé en lenguas. No, hermano, dice la Biblia que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si Dios te lo ha dado, ahí está. Lo que pasa es que lo hemos escondido, lo hemos apagado. Pero no debemos conformarnos solamente con el hablar en lenguas, sino que debemos procurar más dones espirituales. ¿Por qué no procurar el poder tener el don de sanidades, el don de milagros, el don de fe, el don de profecía, el don de interpretación de lenguas, el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría? Porque esos son dones, son regalos que Dios nos ha dado, y debemos decirle: Señor, dame esos regalos. Yo quiero de esos regalos. Yo quiero más y más de esos dones.
¿Por qué conformarnos solamente con un poquito de la unción de Dios cuando Dios tiene totalmente un banquete? ¿Por qué conformarnos solamente con un poquito cuando Dios tiene mucho más? Cuando Dios tiene allá el cielo lleno de bendiciones para nuestras vidas, solamente es que le pidamos, solamente que le busquemos y vamos a recibir y vamos a hallar. Dice Gálatas 5:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por eso no debemos volver atrás, hermanos. No podemos, no es opción. No es opción para el cristiano volver atrás, porque si volvemos atrás ya anda el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Si nos salimos y nos apartamos de la gracia, de la presencia de Dios, el enemigo está ahí listo, presto para querer hacernos pedazos. Y el enemigo no va a tener misericordia, el enemigo no va a tener bondad para con nosotros. Al contrario, él quiere matarnos, hurtarnos y destruirnos. Por eso es de mantenernos firmes, constante, dice la Biblia, creciendo. 1 Corintios 15:58 dice la Biblia, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí es donde yo pude recibir todas esas respuestas. Señor, ¿valdrá la pena? Claro que sí, porque no es en vano todas las oraciones, no es en vano todas las lágrimas, porque a su tiempo vas a cegar con alegría y con regocijo, porque a su tiempo vas a ver los cielos abiertos sobre tu vida y sobre tu familia, porque a su tiempo vendrá esa victoria, porque no es en vano. Pero el Señor nos dice, estén firmes y constantes. Y algo que nos ha faltado, hermanos, que hemos iniciado muchas cosas y nos ha pasado en muchos años anteriores, hemos iniciado con muy buenos propósitos, muy buenos planes y todo eso, pero no hemos sido constantes. Eso nos ha faltado, ser constantes. No me fue bien, pues voy a seguir adelante. Tropecé, me voy a levantar. No veo la respuesta, voy a seguir confiando. Hay dificultades, el Señor es mi refugio. Hay gigantes que vienen contra mí, el Señor es más grande que cualquier gigante. Hay murallas que se levantan, Dios las va a derribar. Eso tenemos que seguir adelante, firmes y constantes. Firmes y constantes. No volviendo atrás, hermanos. Si este año 2013 algo debemos hacer es eso, hermanos. No correr esos riesgos, porque son demasiado peligrosos. Tenemos que seguir firmes y constantes. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra, oh Dios, que tú nos has dado a nuestras vidas. Definitivamente que tú eres un Dios maravilloso y misericordioso. Y Señor, si tú nos has hablado de esta forma así muy